Curso de formulación inorgánica. Introducción. Hola, bienvenidos. Vamos a iniciar una serie de vídeos en las que os voy a explicar formulación inorgánica. Sé que es una materia que a muchos os da problemas. Voy a intentar que os resulte sencillo y que esté adaptado a todos los niveles. Vamos a seguir las normas de la IUPAC de 2005, así como sus recomendaciones didácticas. Además, tendremos en cuenta la guía sobre el uso de la nomenclatura de química inorgánica según las orientaciones de la Ponencia de Química de Andalucía para las pruebas de acceso a la universidad, cosa que supongo y sé evidentemente que es muy importante para aquellos que estáis en bachillerato. En esta introducción os voy a contar por qué se combinan los elementos basándonos en su posición en la tabla periódica, su configuración electrónica y su carácter metálico o no metálico. Después vamos a ver por qué los distintos elementos tienen un número de oxidación. Sí, ese número que os aprendéis, que tiene un signo positivo o negativo. Vamos a ver el porqué de ese signo. Y posteriormente vamos a ver la nomenclatura que vamos a utilizar. Veréis que es muy sencillo. La mayoría de vosotros os habréis aprendido una larga lista de números y símbolos. Unas veces estos números tienen signos y otras veces no. Cuando no la tienen, os dicen que estos son las valencias de los elementos. Con el signo se os habla de número de oxidación. Pero, ¿de dónde vienen estos números? En la tabla periódica de los elementos, estos se encuentran ordenados en columnas a los que llamamos grupos y en filas a los que llamamos periodos. Los elementos de cada uno de los grupos están caracterizados por tener la misma configuración electrónica en su capa de valencia. Así, en los grupos 1 y 2 se llenan los orbitales S que tienen en la capa de valencia. El grupo 1 tiene configuración S1. El grupo 2 lo tiene S2. Mientras que si nos vamos a los grupos 13 a 17, la configuración en la capa de valencia es de la forma S2P1, S2P2 y así sucesivamente hasta llegar a S2P5. En el grupo 18 se encuentran los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, los cuales tienen en la capa de valencia una configuración S2P6. Tienen los orbitales llenos, tienen lo que se llama un octete completo, 8 electrones. Si nos fijamos en los grupos que están más en el centro de la tabla, que van desde el grupo 3 al grupo 12, ahí se van llenando los orbitales D, yendo desde D1 en el grupo 3 hasta D10 en el grupo 12. ¿Y qué nos dice la fila? La fila nos habla
del nivel energético N en el que se encuentra la capa de valencia. Así, el hidrógeno y el helio, que están en la primera fila, tendrán configuración en la capa de valencia 1, S1, mientras que el helio será 1, S2. Cosa que es lógica porque ya sabéis que en el primer nivel solo hay orbitales S. A partir de la segunda fila tenemos para el litio, sería nivel 2, orbital S, un electrón. Para el flúor, pues el flúor sería, la capa de valencia sería 2, S2, P5. En el caso del calcio, pues estaríamos, como es cuarta fila, sería 4, S2. En el selenio, que está igualmente en la cuarta fila, pues 4, S2, P4. Pero, ¿qué tiene que ver la configuración electrónica de los elementos con el número de oxidación? Y especialmente con el signo de ese número de oxidación. Veámoslo. Recordemos que los elementos del grupo 18 son los llamados gases nobles: el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Son muy importantes y conocidos porque en su capa de valencia tienen completo el octete. Todos ellos tienen configuración S2, P6. Y su característica más importante es que no reaccionan con ningún otro elemento de la tabla periódica. Son muy estables. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el resto de elementos? Pues que no tienen esa configuración. Para poder tenerla, se combinan entre ellos. Veamos. Tomemos como primer ejemplo un elemento metálico, que os recuerdo que son los que se encuentran más a la izquierda en la tabla periódica. Un ejemplo representativo es el sodio, cuya configuración electrónica, por lo que hemos visto, es 1s2, 2s2, P6, 3s1. El sodio, para alcanzar la configuración electrónica de un gas noble, necesitaría perder este electrón, de modo que se quedaría con la configuración electrónica en la capa de valencia de el gas noble más cercano, que es el neón. Fijaos que el hecho de que ceda un electrón es lo que hace que el signo de su número de oxidación sea positivo. Tiene +1. Por tanto, aquellos elementos que ceden un electrón tienen número de oxidación +1. Veamos ahora la configuración del calcio. 1s2, 2s2, P6, 3s2, P6, 4s2. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso el calcio tiene tendencia o más facilidad para ceder 2 electrones, de modo que su configuración electrónica se corresponda con la de el argón. Vemos que el número de oxidación
del calcio es más 2 debido a esto. En el caso de elementos con carácter no metálico, es decir, aquellos elementos que se encuentran más a la derecha en la tabla periódica, podemos ver qué es lo que ocurre con el cloro y el oxígeno. Comencemos por el cloro. Vemos que en su capa de valencia la configuración es 3s2p5. En este caso, para conseguir la configuración de gas noble necesitará un electrón. Ese es el motivo del signo de su número de oxidación en este caso, que es -1. Me podéis preguntar que, oye, mira, el cloro, aparte del 1, tiene el 3, el 5 y el 7. La respuesta consiste en las distintas formas en las que se pueden colocar los electrones en los orbitales. Pero eso es una cuestión que se escapa del objetivo de estos vídeos. Aquí solo pretendo que entendáis el porqué del signo del número de oxidación. Si vemos el oxígeno, tenemos S2P4. Necesita 2 electrones para conseguir la configuración electrónica de gas noble, S2P6. Por lo tanto, su número de oxidación es 2 con un signo negativo, -2. Si vemos el caso del boro, comprobamos que sumando o restando la misma cantidad de electrones conseguiremos la configuración de gas noble. Es el motivo por el cual tiene doble valor en el número de oxidación, tanto positivo como negativo. Si ganase 3 electrones, obtendría la configuración 2s2p6, que sería la del neón, y si los cediese, tendría la configuración 1s2, que es la del helio. Bueno, espero que con esto os vaya quedando claro el porqué del signo del número de oxidación. El número de oxidación de todos los elementos químicos en su estado libre es 0, en cualquiera de las formas en que se presenten en la naturaleza. Por ejemplo, el número de oxidación del flúor en sus compuestos es siempre -1, y el de el hidrógeno es +1, excepto en las combinaciones con metales, que es -1. Tened en cuenta una cosa muy importante y que iremos trabajando a lo largo de todos estos vídeos. No olvidéis que la suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto es 0 si este es neutro, y si es un ion es igual a la carga del mismo. Por lo tanto, y como conclusión, vemos que los elementos más estables, que son los gases nobles, son aquellos que tienen el octete completo. El resto de elementos intentan conseguir esa misma configuración. ¿Cómo lo hacen? Combinándose entre ellos, de manera que esa combinación resulta con una menor energía que cuando están en la naturaleza de forma individual. Y a menor energía, mayor estabilidad. Espero que este vídeo os sea de utilidad. Gracias.